Dios les bendiga a todos los presentes, una vez más a los que nos escuchan a través de las radios y nos ven a través de las televisoras en otros lugares de otros países. El tema que hoy voy a dar es un tema que ustedes ya lo conocen, pero es importante volverlo a repasar. Y hace como 5 años lo dimos en una iglesia de Buenos Aires, una iglesia grande, y la bendición es que todos pasaron a recibir al Espíritu Santo. Hoy estaba escuchando un hermano y empezó a hablar de manera tranquila, como nos decía una hermana de mí, decía, bueno, el hermano no necesita gritar para echar fuera demonios o para predicar. Hay unos que predican y gritan, creen que tienen autoridad. La autoridad viene de parte de Dios al hombre. Y mientras el hombre no encuentre el camino, no encuentra la autoridad suprema de Dios, que es el Espíritu de Dios. Luego también no escuchan cuando la Biblia nos dice que el que tiene oídos oiga. Y vamos a 1 Corintios 14:2, ahí vamos a empezar. Mi tema son las lenguas. La mayoría en donde yo me crié, como en otros grupos, no tienen lenguas. Y 38 años fui ignorante sobre esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, dice, sino a Dios. Nadie lo entiende. Ningún hombre puede entender las lenguas porque habla en misterio el Espíritu Santo. Ahí lo dice. Aunque el Espíritu hable en misterios. Y en el 4:11 ya lo hemos visto, de Marcos, dice que los misterios son para los que están adentro. ¿Adentro de quién? ¿De qué? Del reino. Dice, y les dijo a vosotros he dado saber el misterio del reino de Dios. Para ir al reino se necesita descubrir los misterios. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en otro texto. Porque los que están fuera, los que no quieren entender que las lenguas es el principio de un comienzo espiritual, no lo entienden y lo rechazan y los corren a los que de repente hablan lenguas. Habían 3 hermanos en donde yo asistía que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, fueron a orar por un enfermo y cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y le fueron y le dijeron al pastor, y el pastor les dijo, no hablen de esto aquí, si no los corro. Vamos a ver qué cosa es lo que trabaja en eso, que es la carne, y que la carne no quiere saber nada de lo espiritual. El que es nacido en la carne, carne es. Y para nacer en el Espíritu necesitamos entender el camino espiritual. Y aquí nos dice que los que están afuera son los que no entienden los misterios. Vamos a ver también que los que están afuera son los que nacen en la carne. Todos nacemos en la carne, pero necesitamos el brinco a nacer en el Espíritu. Y hay un proceso. Y dice Colosenses 1:26, habla de los misterios ocultos desde las edades y siglos, dice. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes se les manifiesta los misterios? A los santos. Ahí está en la palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Es algo que es importante entender, que cuando venga el Señor va a resucitar a los santos. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Vamos a resucitar aquí en la tierra para gobernar la tierra, los santos y los perfectos. Los que hemos entendido que hay un camino que dice el Espíritu Santo, que nos guía
que pide por nosotros para que seamos santos. Vamos a Romanos 8, 26, 27. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, a nuestra carne. La flaqueza está en la carne. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos pedir, y dice el Señor, porque pedid para vuestros deleites, dice el Señor en la palabra. Dice, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, en lenguas. Son gemidos indecibles. El 27, por favor. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. ¿Cuál es el intento del Espíritu? Ahí lo dice. Porque conforme a la voluntad de Dios se demanda por los santos, por nosotros, por nuestra santificación. Es un derecho para todos los seres vivientes humanos. Es un derecho que seamos santos. Pero para adquirir ese derecho necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos hablar en lenguas. Demanda, dice, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nada más como referencia, Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahí lo dice con claridad. Y el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios, por nuestra santificación. Eso es importante entender, que el camino al reino, que es el tercer cielo, los que estamos yendo a ese tercer cielo, no al segundo cielo, los que están fuera, los que no quieren saber nada de lenguas. Las lenguas son, dice Marcos 16, 17, señales. Son señales, hermanos. Esas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El que no cree en las señales es porque no cree en lo que dice el Señor. No cree. Cree en el Señor, pero no cree en lo que dice el Señor. Esas señales seguirán a los que creyeren. Creemos en el Señor, creemos lo que dice el Señor. ¿Por qué no hablamos lenguas? Estoy hablando para mucha gente que no entiende que las lenguas son la representación del bautismo del Espíritu Santo. Ahí en el 19, Hechos 19, creo que es 2 o 3, dice que habéis recibido el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, escribiendo al grupo de Apolos. Dice, el grupo de Apolos, él era una persona que conocía las Escrituras, que hablaba diligentemente, con mucho entusiasmo, que convencía. Como muchos creyentes fuimos convencidos, hablando del tiempo que yo viví sin el Espíritu Santo, porque no conocemos el camino. Dice, ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. El grupo de Apolos eran creyentes en Jesucristo, pero él no hablaba del Espíritu Santo, no sabía del Espíritu Santo. Simón el mago le dice a Pedro, véndeme ese poder, dice, porque vio que impuso manos y recibieron lenguas. Es un pasaje también conocido, ahí también en Hechos. Vamos a leer Hechos 8, 17, y 3 pasajes ahí cerquita. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Por imposición de manos se recibe el Espíritu Santo. También hay gente que por fe pide el Espíritu Santo y se recibe, porque es una promesa del Padre. Yo lo recibí cuando supe que era una promesa y que había que pedirlo. Lo pedí, a los 2 meses el Señor me bautizó, orando a solas en mi hogar, en la sala de mi hogar. Hechos 8, 19. Le dice Simón a Pedro, dadme también a mí esa potestad, que a cualquiera que pusiera las manos recibe el Espíritu Santo. Porque vio que hablaban en lenguas, recibían esa potestad. Y él la pide para hacer mal uso de ella, porque era
mago y vendía el producto de su magia, y por estar contaminado, él le dijo a Pedro esto. Bueno, Pedro lo reprendió. Hechos 2:4, el día del Pentecostés, 10 días, de que el Señor ascendió y que les dio la recomendación, el consejo, que no se dispersaran, que no se fueran de Jerusalén, porque iba a llegar el Espíritu Santo el día del Pentecostés. 10 días después de que asciende, viene y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. No solo lenguas angelicales, también lenguas humanas. Y hay algo importante: el bautizo del Espíritu Santo trae dones, pero los creyentes de hoy en día confunden lo que es la inteligencia humana, que le llama la Biblia talentos. Tengo el don de la música. No es cierto. Es un talento humano, genético, y que se aprende y que alcanza el hombre a entender la cuestión de la inteligencia musical. Es un talento, no es un don. Los dones vienen por el Espíritu Santo, que son poderes de Dios. ¿Por qué el hombre no tiene poderes de Dios aunque tenga lenguas? Porque no los procura. Porque no se mete a ayunos y a orar. Dice este género: solo con oración y ayuno. Los géneros que le llama la Biblia serpientes y escorpiones. Los que realmente son fuertes, son ángeles caídos, no son demonios. El demonio es soldado raso del enemigo. Entonces, es importante que entendamos que el talento es la inteligencia del hombre. Puede tener las 7 inteligencias. En 1 Corintios 12:4, hermano. Empero el repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es el que reparte poderes. Poderes, y ahí hay una lista de 9 poderes o 9 dones. Póngale el 5, por favor, y 6. ¿Sí? Hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Si somos pastores, doctores, evangelistas, apóstoles o profetas, el Señor es el que lo da a través de su Espíritu, del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que se autonombra un ministerio. Las lenguas, hermanos, en el 14:37 de 1 Corintios. Ahorita vamos a regresar aquí. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Está hablando de las lenguas. Dice un poquito después: no impidáis el hablar en lenguas. En el siguiente, creo que 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Muchos impiden el hablar en lenguas, porque el diablo los quiere tener en la carne. Dice lo que es la carne, 8:5 de Romanos. Vamos a ver unos puntos importantes, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. Hablan de la carne, se ocupan de la carne. No se ocupan de las cosas de Dios. Mas los que conforman al Espíritu, de las cosas del Espíritu. El 6, por favor. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. En el 9:8 de Romanos, ahí mismo regresamos ahorita al 7, de nuevo. Romanos 9:8. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios. Los hijos de la carne no son hijos de Dios. Y dice el apóstol en Juan 8:35 que el siervo que es nacido en la carne, y lo dice en Gálatas el apóstol, no queda en casa para siempre, no tiene vida eterna. El hijo queda para siempre. Entonces, el nacido en la carne no queda en casa para siempre. El que va a un paraíso
el que el Señor le da esa bendición sin obras. Dice que la salvación es sin obras, nada más es por fe. Creo en el Señor Jesucristo y no lo niego hasta la muerte, como es un requisito. Vamos a regresar a Romanos 8:7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. La carne es enemiga de Dios. El que no procura las lenguas, el que no habla con Dios, porque así dice el 14:2, no lo pongan, nada más como referencia, el 14:2 de 1 Corintios dice que el que habla en lenguas habla con Dios. Y el punto importante es que reciben lenguas. Me decía un hermano de otro grupo grande, hermano, dice, ¿para qué son las lenguas? ¿No te lo ha dicho tu pastor? No. Pues para que tengas comunión con Dios de manera directa. Él sabe las intenciones del corazón y pide como conviene. Dice. Ore en lenguas, ore y ore y ore. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va a llevar al Señor. El Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor, por eso demanda por nuestra santidad. El que nos da la santidad es el Señor. Dice que el carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es enemigo de Dios el creyente natural en la carne, el cadauchero, que a veces le dicen así despectivamente a algunos predicadores, como son carnales, no entiende las cosas espirituales. Entonces dice que no puede, y dice también que no agrada a Dios. Creo que es el siguiente. Porque dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por mucho que digan, yo soy hijo predilecto de Dios, no es verdad. Y los que no están dispuestos a esforzarse a hablar con Dios en lenguas, lo maneja la palabra con relación a esto. El apóstol maneja, yo hablo más que todos, dice, en lenguas. 1 Corintios 14:16. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, el apóstol Pablo, diciéndole a los corintios. Las lenguas, dice ahí mismo en el 14:22, son señal para los incrédulos, los infieles. Las lenguas, dice, así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. La profecía no a los infieles, sino a los fieles. Es importante que nosotros sepamos adecuar bien lo que es para el creyente y lo que no es para el creyente. El misterio, dice que el Espíritu habla en misterio. Y el Evangelio es el misterio, dice Efesios 6:19, que el Evangelio es un misterio. ¿Y cómo podemos descubrir el misterio del Evangelio? A través de las lenguas, hermanos. El 14:2 que leímos dice que el Espíritu habla en misterio. Si no tenemos comunión con Dios, porque tenemos la carne bien firme y arraigada y la mente, como dice, enlazada por el diablo, no, es que me cuesta mucho trabajo levantarme, no, me da sueño. Oro 5 minutos y me da sueño. Sí, pues no se esfuerzan. Dice que el niño en Cristo, en el 1 Corintios, creo que es 3:1-2, dice que no les puede hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El niño en Cristo es un carnal. No se le puede decir nada porque se molesta. Por eso es importante que nosotros sepamos que las lenguas no son para quedarse ahí, pequeñitos. El niño no piensa como adulto. Yo cuando era niño, dice el apóstol Pablo, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, es importante que nosotros demos el tiempo a la oración, la comunión
Es tan agradable, hermanos, cuando está uno esforzándose y se esfuerza y se vuelve uno a esforzar y llega el límite y el Señor te da una bendición de presencia, ya sea del Espíritu Santo, o sea, del Señor. ¿Por qué? Porque te esforzaste a obtener una bendición, a entrar en los misterios, a conocer la cuestión espiritual, que no viene a través de ser niños. El árbol cuando es pequeño no da frutos. Y los frutos vienen por el Espíritu del Señor Jesús, engrandecido. Dice Filipenses 1:19, hablando de el Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Santo nos quiere llevar al Espíritu del Señor, para que el Espíritu del Señor hable por nosotros lenguas, ya interceda para ser llevados al Padre. El único que santifica es el Señor, santificados en el Señor Jesucristo. Dice, ahorita vamos a leer esto y vamos a... Porque sé que eso se me tornará a salud por vuestra oración del Espíritu Santo, ¿no? Y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Dice que ríos de agua viva correrán en nuestro vientre, hablando del Espíritu. La figura del Señor es suministrada, el Espíritu tiene que crecer, el Señor, para que podamos ser llevados al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el Señor que nos santifica y que nos perfecciona, es el único. El Espíritu Santo nos lleva al Señor, dice el texto de 1 Corintios 1:2, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Habla en Gálatas el apóstol acerca de el suministro. Vamos primero a Salmos 32:6. Dice que por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ya siendo santo, teniendo el Espíritu del Señor. Pero necesita crecer para tener frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Podrán hablar mucho y mucho y mucho, pero si no hay frutos, los hechos hablan por nosotros, no la boca. Los hechos son los que hablan por nosotros, no la palabra que sale de nuestra boca, lo que hacemos. Dice, en el tiempo de poder hallarte. ¿Por qué dice que es santo en hallarte? Ya lo halló al Señor, pero tiene que crecer en el suministro de oración en lenguas del Señor. Abba Padre, clama en el 4:6 de Gálatas. Él nos quiere llevar al Padre. Dice, por cuanto sois hijos, hijos adoptivos, hablando de cosas profundas, Dios envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Quiere que seamos perfectos, que seamos inmortales, que tengamos todo lo que ofrece el Señor. Dice en Apocalipsis 21:7, dice que el que venciere poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere lo espiritual. Pero el funcionamiento de la mente del hombre no es el camino ni los pensamientos de Dios. Mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo podemos guiarnos? A través de lo espiritual. No es lo mismo creer en Dios, tener fe en Dios. El corazón empezó teniendo fe en Dios, corazón humano, la carne, que recibir la fe del Espíritu Santo. 12:9 de 1 de Corintios. A otros fe por el mismo Espíritu. El Espíritu Santo trae fe. Yo nunca creí levantar paralíticos, sanar cancerosos, levantar muertos. Nunca. Mi vida no pasó por eso. Pero el Espíritu te da
fe que viene de lo alto, fe de Dios, del Espíritu Santo, con poderes, pero ¿cómo podemos tenerlos si no oramos, no nos comunicamos, no tenemos una relación cercana a Dios a través del Espíritu Santo, que son las oraciones en lenguas? Es importante que nosotros le demos tiempo a las lenguas. Somos la carne encima. Dice, la carne enferma, enferma espiritualmente. Dice el apóstol Pablo, hay muchos enfermos, dice, no físicamente, espiritualmente, porque no hay comunión con el Señor. Por eso el hombre se enferma en el sentido espiritual, hermanos. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu del Señor, el tal no es de él. Pero vamos a hacer un extracto de ese texto. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios son los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los tres. Cuando dice Espíritu de Dios, está hablando de los tres. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está hablando del Hijo de Cristo, el de en medio. El que no tiene el Espíritu de Cristo no va al reino. Dice que si hiciere muchas cosas en el 13:2 y 3 de Primera de Corintios, dice que si conociese los misterios y si tuviese toda la fe y traspasase a los montes y no tengo al Señor, que es la caridad, nada soy. Nada soy, porque no voy al reino. El carnal va al paraíso, si es que es fiel hasta la muerte. Porque viene el sacrificio para los santos. Juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo sacrificio. Dice el 55 de Salmo. El sacrificio que no entiende la carne. Tenemos que entrar a ese sacrificio como un pacto de santidad. Está siendo cumplido en esos días para todos. Viene del otro lado y va a llegar aquí. Y el manejo importante, hermanos, Gálatas, el apóstol escribiendo en el 6:12 de Gálatas, dice que los que andan en la carne, o los que agradan en la carne, esos constriñen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Los que agradan en la carne. No viene el Señor y nos va a llevar a su iglesia. Y ni siquiera tienen idea quién es la iglesia. Y tampoco saben del pacto de sacrificio que viene para los santos. Porque no son santos, son carnales. No han sido instruidos en el verdadero evangelio de que tiene necesidad del principio de la comunión de Dios, que son las lenguas. Ese es el principio. Hay mucha gente que la adquiere, pero no la usa. Y se queda en la carne aun cuando tenga el Espíritu Santo. Es cierto que está reforzado en su fe, pero no la ha procurado aumentar porque no ora. Eso es importante que nosotros entendamos, que las lenguas son el principio, la base del crecimiento espiritual, para que el Espíritu Santo nos lleve al Señor y para que el Señor nos lleve al Padre. Ese es el proceso. El único que santifica y que perfecciona es a través del Señor. No hay otro, no hay ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos llegar al reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de los frutos, hay un texto, es Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
el fruto de justicia que habla, el fruto de bondad que habla, y el fruto, hablando de los frutos del Padre, el que va a hacer justicia es aquel que alcanza la bendición de ser llevado al Padre, a través de el Señor, a través de los precios que el Señor nos pide, que son importantes darlos para entender este punto importante. Hay otro texto en Gálatas 5:22, vamos a terminar, pero es importante entender que aquí dice, el fruto del Espíritu es caridad. El Señor, son los frutos del Señor. Hay otro fruto que maneja el mismo Gálatas acerca del Padre, que dice que es bondad, justicia y verdad, el fruto del Padre. Ese Espíritu de verdad que le llama otro consolador. Vamos a Apocalipsis 22:14, dice que bienaventurados que guardan los mandamientos. El fruto del Padre es bondad, justicia y verdad. Lo dice un texto en Gálatas. Por ahí, a lo mejor ahorita lo alcanzo. Mientras leemos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida. Esa potencia que viene del Padre, es importante que sepamos qué es la inmortalidad en nosotros, los que buscan gloria, honra e inmortalidad, el 2:7 de Romanos. Efesios 5:9, gracias hermano. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, el Señor también es bondad, el fruto del Señor, pero este está hablando del Padre. Y justicia para los que hagamos justicia, y verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice la palabra. ¿Por qué? Porque no buscó la manera correcta de entrar al camino de Dios, que no son nuestros caminos. El hombre no quiere entrar. Decía ahora un pastor que en el tiempo en que lo empujé al Señor, me dijo, no quiero comprometerme con el Señor, su carne hablando. Se quedó en su carne, hizo un pastorado, tiene una iglesia. Es un poco religioso, porque todos los que están en la carne son bastante religiosos. Creen que están perfectos, que saben que no pecan. A veces lo dicen compartiendo la palabra. Los pecadores, los pecadores son aquellos, no soy yo, es lo que dicen. No entienden que no hay nadie que no peque. Así la palabra lo dice, el que dice que no peca, le hace mentiroso al Señor. No, es que el Señor ya borró mis pecados. Hay que llegar hasta el final, hay que ser fiel hasta el final. Y en el último instante de ser recibido por el Señor, entonces podemos decir que borró nuestros pecados. Mientras, seguimos pecando porque somos pecadores. No hay nadie que no peque, porque le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. No por eso nos vamos a tirar al pecado. Dice que el que sea santo, que se santifique más. El justo, que se justifique más. Y el sucio, que se ensucie más. Esa es la recomendación del que dice, no, pues me va a perdonar. Pues sí, mientras no haga pecados de muerte eterna, puede ser perdonado, porque dice que Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Hay que procurar presentarse delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. A través de la dirección del Espíritu Santo podemos llegar a ser santos, porque nos lleva al Señor. Él demanda por nuestra santidad.
Y el Señor nos lleva, si es que hacemos los mandamientos del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el cual estará con vosotros para siempre. La inmortalidad, el Espíritu del Padre, el ser hijos de Dios, el ser hechos criaturas divinas, a través del camino divino, no el camino que nosotros creemos, que estamos bien y que nuestra mente es súper archirrefina de inteligencia y que no nos engaña el corazón. Creemos eso, muchos. Y el diablo, que es el padre de la mentira, engaña la carne. Si nosotros no nos vamos por el camino espiritual, no llegamos, hermanos. Estoy hablando a los de la radio. No oran en lenguas, no se procuran, no crecen, no tienen olor a Cristo porque no han sido llevados al Señor. Tienen lenguas, pero hasta ahí nada más. Es importante el esfuerzo. Por eso orará a ti en todo tiempo el Santo. Hay que orar para ser llevado al Padre, para tener la potencia del Padre, para poder llevar a muchos otros al reino de Dios. Que el Señor los bendiga a todos.